Polín. Historias, personajes, lugares. Saludamos a Elżbieta Borkiewicz en su programa Polín, Judíos Polacos. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola, querida. ¿Quién era Pola Nirenska? Vale, vamos a descubrir hoy. Vamos a descubrir este misterio de esta mujer que se llamaba Pola Nirenska o Pola Karski o Pola Nirenska-Karski o Pola Nirenstein o Pola Nirenstein. Así que vamos a descubrir este personaje que es muy curioso, muy interesante. Porque en realidad no sabemos muy bien si era polaca, si era judía, si era europea, si era estadounidense. Ella probablemente habría dicho artista, porque era bailarina y tenía mucho talento y mucha determinación. Y tenía los mejores profesores, y ella también era profesora, tenía una red de contactos en todos los continentes, pero no hizo una gran carrera y trataremos de descubrir por qué. Y también tenemos que hablar de otra persona cuyo nombre está relacionado con Pola. Todos o casi todos conocemos el nombre de Jan Karski, aquel oficial polaco que logró llevar al occidente los informes sobre la matanza de la población judía, campos de exterminio, etc. Y gracias a él, el occidente supo la verdad. Es lo que decían entonces, porque nosotros hoy pues nos preguntamos si era verdad, si de verdad no sabían nada o no quisieron saber, ¿no? Así que Jan Karski era esposo de Pola, pero a partir de los años 60. Pero volvamos a la vida de Pola. Pola Nirenska en realidad se llamaba Perla, el nombre suyo era Perla, un nombre judío, y nació el 28 de julio del año 1910 en Varsovia, en el corazón del barrio judío, en la parte mejor del barrio judío, más elegante que la calle Tłumaczkie. Sus padres se llamaban Mordka Ita Nirenstein y el padre era comerciante. Y es muy gracioso ver los documentos en aquella época, documentos que él rellenó el propio padre, porque ahí se pone como profesión especulador, porque para esta profesión que era comerciante al por mayor, pues utilizaban esta palabra especulador, ¿no? En realidad él compraba productos y vendía con beneficio y punto. Así, pero es muy gracioso ver la palabra especulador en una ficha profesional, ¿no? Y Perla era la pequeña de la familia. Tenía un hermano de 8 años mayor, Leo, y luego tenía hermanas Sara y Frida, que en realidad se llamaba Francisca de Francisca, el nombre cristiano, y toda la familia vivía en un piso en la calle Tłumaczkie, al lado de la gran sinagoga, en la que tantas veces cantaba Gerson Sirota, ¿no? Y se organizaban grandes concursos de música. Y era un sitio precioso. Además, las vistas de la casa tenían también vistas a un parque, lo que no era frecuente en el barrio judío, que era muy poblado y no había sitio para árboles ni para parques, ¿no? Y es muy curioso que las muchachas fueron educadas en un colegio católico. El hermano mayor no sé, porque cuando ellas empezaron a estudiar, el hermano estuvo en una escuela preparándose como ingeniero agricultor. Los padres pensaban en irse a vivir a Palestina. Entonces prepararon a su hijo para que pudiera participar en la construcción del país. Así que ellas estudiaron en una escuela cristiana,
por eso tenían ya nombres cristianos. Y ahí entonces Perla se hizo llamar Paula. Y después eligió el nombre de Paula. Y como el apellido Nierenstein se escribía incluso en polaco de diferentes maneras, con una E, sin una E, etc., ella, como apellido artístico, eligió Nireńska, polonizando un poco el apellido judío que tenía. Y así se presentó desde su primera gira en el año 1932 y hasta su boda con Jan Karski, que ocurrió en el año 65, cuando ella tenía ya 55 años. Y en los años 70 ella firmaba como Pola Karski, después Nireńska Karski, etc. Y también en algunos documentos de la década de 1940 aparece firmando como Pola de Ledesma. Pero volviendo un poquito a la historia, después de la Primera Guerra Mundial, las jóvenes polacas se marchaban a estudiar en la universidad. Y las mujeres judías tenían 4 caminos hacia la emancipación: el sionismo, el comunismo, el socialismo y el arte. Nireńska, pues, eligió el arte, aunque era el camino más difícil porque tenía que recorrerlo sola, sin ayudas y con gran riesgo de estrellarse. Y según leemos en su biografía, Pola destinó toda su dote a aprender danza. Su padre tenía que ser una persona muy abierta porque permitió que ella destinara toda su dote a aprender la danza. Pero Pola le juró que tras graduarse se convertiría en profesora y que nunca subiría al escenario. Pero rompió esta promesa. Pola estudió en Dresde, en la escuela de Mary Wigman, que también era su primera pareja. Luego emigró a Italia, luego estuvo en Gran Bretaña, donde se casó con el conde John Justinian de Ledesma. De ahí que en algunos momentos en los años 40 firmaba como Pola de Ledesma, ¿no? En realidad era el actor John Justin, que era también piloto de la aviación militar británica, de RAF, y se divorciaron en el año 1949. A John Justin podemos verlo en alguna película de los años 40. Y Pola pues iba ganando su camino de artista, ganó varios concursos de danza en Europa, pero ella luego tuvo que buscar, claro, y empezó la guerra y Pola tuvo que elegir otro lugar para vivir y se fue a Estados Unidos. Pero tardó varios años en construir una existencia estable, independiente. Todo el mundo se derrumbó durante la Segunda Guerra Mundial. Y se casó con Jan Karski. Jan Karski se cruzó en su camino en el año 65, se casaron. Ella siempre decía que él se llamaba Jan, y a él le decía Yashu en diminutivo, pero todos los demás le llamaban John. Y ella nunca hablaba en polaco, nunca hablaba con él en polaco, aunque era el idioma más que conocía, ¿no? Porque se educó en polaco, en su familia se hablaba polaco. No quiso hablar con nadie en polaco desde que se enteró de la muerte de su hermana Franka, que era la más querida. Franka murió en el gueto de Varsovia en el año 41 o 42. Los que se salvaron fueron los padres, porque realmente se fueron a Palestina, emigraron a Palestina. No sé qué pasó con el hermano mayor, pues posiblemente también. Pero ella misma dijo, aunque ya no le gustaba mal hablar del pasado,
dijo que había perdido a 74 miembros de su familia en el Holocausto. Y Jan Karski, pues, que en el año 38 todavía se llamaba Kozielewski, era un joven que a los 24 años entró en los servicios del Ministerio de Exteriores, pero también tenía una página algo más oscura de la que no le gustaba hablar, que él estuvo presente en una conferencia consular en el año 38 en Berlín, en la que se trataba de una ley nueva sobre la ciudadanía polaca, la cual decía más o menos esto: elevar la dignidad del ciudadano polaco mediante la exclusión de todos aquellos que no son dignos y sobre todo de deshacerse de elementos peligrosos, las minorías, especialmente los judíos, como elemento destructivo. Pues en los trabajos de preparación, que al final la ley no se puso en Polonia, él participó siendo un joven de 24 años. Él siempre decía que había parte de su pasado de la que no estaba nada orgulloso. Él decía que creía en el poder de Polonia, militar, económico, en todos sus aspectos, y sin embargo perdió esta fe en septiembre del año 39. Y siempre será recordado como aquel emisario del Estado polaco quien fue el primero en transmitir la información sobre las atrocidades, ¿no? Y los crímenes de los alemanes, ¿no? Y al final todos lo conocemos como un gran héroe nacional, pero él nunca se consideró un héroe. Ellos se conocieron a finales de los años 50, y cuentan su biógrafa que en una cena, la primera cena de los dos, en el año 1957, Nireńska y Karski se prometieron no hablar del pasado, y durante mucho tiempo supieron muy poco el uno del otro. Algunos dicen que después de la guerra Karski se sentía perdedor porque a pesar de hacer cosas que hizo, que no había conseguido salvar a ningún judío. No sé si son sus palabras o palabras de otras personas, ¿no? Y todos creen que le unía a Pola Nireńska era un matrimonio moral y político, o un gesto de protección, pero los amigos de Pola afirmaban que Jan la amaba de verdad y estaba muy orgulloso de ella. Y cuando ella murió, él escribió una carta: mi vida ha terminado. Y luego fundó 2 premios que llevan el nombre de Pola, y a los que destinó todos los ahorros de su vida, ¿no? Pola Nireńska era un personaje también, era una mujer muy emocional, tenía varias parejas mujeres, y cuando se enamoraba principalmente de mujeres. Sin embargo, el matrimonio era un matrimonio muy feliz, y duró hasta la muerte de Pola. No tenemos ninguna grabación de Pola bailando, pero algunos de los amigos recordaban que ella, incluso cuando a final de su vida, que caminaba con muletas, solamente ver cómo levantaba la mano era algo divino, ¿no? Ella siempre, y era una mujer elegante. Incluso cuando tenía el pelo canoso, porque no quería teñírselo, cuando se ponía un vestido y un collar de perlas, pues era una gran señora. Incluso en casa donde vivían, pues ella siempre iba impecable y siempre olía bien a perfumes. La foto que nos has puesto es preciosa. Se ve que es una mujer elegantísima, sí. Era una mujer muy elegante. No era muy grande, tenía unos 60 y pocos centímetros,
pero tenía cuerpo bonito y se movía de una manera elegante. Todo el mundo la recordaba como una mujer muy, muy elegante. Y por supuesto las experiencias de la vida marcaron toda su vida. Ella sufrió mucho, sufrió depresiones y al final, el 25 de julio del año 1992, cuando Jan Karski salió solamente para comprarse una cajilla de tabaco, saltó por la ventana del apartamento de la planta número 11. Y Karski decía que quería regalar flores y se había caído, pero que no, que era un suicidio, porque ya no aguantó esta carga emocional que llevaba en el corazón, ¿no? Ella, bueno, ha aparecido una biografía muy interesante, La bailarina y el holocausto, la historia de Pola Nireńska, y su autora se llama Weronika Kostyrko, y fue publicada en Polonia, no sé si en algún otro país también, pero es una biografía muy interesante. Y, y solamente podemos recordar también que está enterrada en el cementerio del Monte de los Olivos pero en Washington, y en el año 2000 pues también fue enterrado en la misma tumba su esposo, Jan Karski. Así que este es el personaje de Pola, y yo creía que valía la pena conocer. Totalmente, porque yo imagino que muchos de nuestros oyentes, yo me incluyo, desconocíamos, no conocíamos la figura de Pola, tan interesante, con esa vida, como tú decías, marcada por la tragedia, por la SOA. Gracias por darnos a conocer a Pola Nireńska. Te esperamos en la próxima entrega de Polín Judíos Polacos. Gracias, Elżbieta. Gracias.